Plantando Semillas, un podcast con Aran Muñoz. Bienvenidos a Plantando Semillas con Aran Muñoz, el podcast. En el episodio de hoy hablaremos sobre el hambre extrema con Miriam Sánchez. Miriam es psicóloga y doctora en psicología, coach certificada en trastornos alimentarios por The Caroline Costin Institute y profesora titular de universidad. Acompaña a personas adultas a recuperarse de trastornos de la conducta alimentaria o relaciones disfuncionales con la comida, el ejercicio y el cuerpo, de la misma forma que asesora a sus seres queridos. Divulga y educa a través de redes sociales, conferencias, formaciones, blog, para concienciar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, desmantelar la cultura de dieta y erradicar la violencia estética y la gordofobia desde un enfoque peso inclusivo, antidieta y compasivo. Ha traducido a español las guías de recuperación de Tabitha Farrar, por cierto, os las recomiendo. Colabora con la comunidad profesional de Somos Hayes y con Proyecto Princesas. Es socia fundadora de Recovery to Be, junto a Eli Custo, donde ofrecen servicios de coaching one-to-one especializados, grupos de apoyo, cursos y talleres. ¿Has escuchado hablar del hambre extrema? En la comunidad online, tanto de profesionales como de supervivientes de trastornos de la conducta alimentaria, se habla mucho de ella, pero ¿se hace justicia al término? ¿Es posible que estemos confundiendo más que informando? Hoy intentaremos arrojar algo de luz a ello con Miriam. Bueno, bienvenida Miriam. Tenía muchísimas ganas de que llegase este día, que llevo toda la temporada esperando este capítulo, que para mí es quizá de los más importantes, teniendo en cuenta las fechas que se nos acercan, ¿no? Con las Navidades, que es un momento tremendamente duro para las personas que atraviesan pues, una relación tormentosa con la comida y con el cuerpo. Así que gracias infinitas por querer unirte a este espacio. Un placer, Arantxa. Estoy muy contenta de participar en tu podcast. El temazo de hoy, creo que tú sí que hablas bastante del tema en tus redes, evidentemente, y ese es el motivo por el cual pensé en ti, ¿no? para este tema. Pero creo que es un tema del que no se habla tanto. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria o de alteraciones de la conducta, no necesariamente tiene que ser un trastorno, simplemente una alteración, casi siempre se habla más de, o la sensación que tengo yo, quizás es un filtro burbuja, ¿no? Pero casi siempre se habla más de la parte de ingesta compulsiva y no tanto de esa resistencia a ciertas señales fisiológicas que tenemos para regular nuestra ingesta, ¿no? Y de hecho es que cuando hablamos de hambre hay muchas formas de definir el hambre, ¿no? Por así decirlo, o de enfocarlo. Lo podemos enfocar desde lo digestivo, lo metabólico, ¿no? Lo podemos enfocar también con cuestiones fisiológicas o psicológicas, como en la parte de la conducta. Y aunque creo que mucha gente puede creer que sabe lo que es el hambre, creo que la realidad es que la gente va más perdida con garbanzo y la boca con viejo. Así que nos ilustras un poco con qué es esto de el hambre. Así, el hambre general, la verdad que se utiliza con distintas acepciones, ¿no? En el contexto que nos ocupa, yo creo que sobre todo es básicamente la señal que tenemos interna, ¿no? Que nos indica que necesitamos alimentarnos, que necesitamos comer, ¿no? Porque hay pues una deficiencia energética, es decir, ya la energía que tenemos en el organismo para realizar las funciones fisiológicas habituales, normales, ¿no? Que necesitamos para sobrevivir, pues no tenemos suficiente energía, entonces el cuerpo nos manda estas señales para alimentarnos, ¿no? Esto en situaciones normales pues funciona bien, es como un termostato interno que tenemos, ¿no? Nos está indicando, oye, aliméntate, come algo y entonces suplimos esa carencia energética y seguimos con la vida. Pero claro, hay muchas situaciones como las que vamos a hablar aquí, ¿no? Que tú ya has hecho un poco la intro, pues o de TCAs o de dietas crónicas o de enfermedades fisiológicas o metabólicas que hacen que ese termostato interno, ¿no? Esas señales internas de hambre y su contrapartida, que es la saciedad, pues estén alteradas, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan un poco los problemas. Porque claro, yo cuando el cuerpo te manda una señal de hambre, si yo la dejo desatendida y la ignoro, y esto lo hago recurrentemente, consistentemente, pues esto empieza a generar, claro, un patrón de restricción y esto tiene toda una serie de efectos a nivel fisiológico y a nivel mental, ¿no? Que ahora entraremos en ello. Sí, de hecho, una pregunta, porque yo al menos cuando enfoco en explicar qué es el hambre,
no me limito exclusivamente a la parte energética. No sé si tú también lo enfocas así, porque a veces pensamos que el hambre solamente es hidratos de carbono o grasas, ¿no? Pero la realidad es que hablamos de una deficiencia de nutrientes que el cuerpo necesita. Y a veces cuando quiero poner un ejemplo muy claro de que hay hambre y no se está atendiendo, hablo de hipoglucemias, pero también hablo de bajadas de tensión. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de electrolitos después de una carrera, no solamente estás deshidratada, que sí que puede ser una de las cosas que te esté pasando, evidentemente, sino que también hay una pérdida de ciertos nutrientes que cumplen más funciones que simplemente mantenerte hidratada. O sea, intervienen en procesos enzimáticos, en procesos ¿no? de metabólicos, ¿no? Entonces, tú solo englobas el hambre desde la visión de energía convencional, de lo que la gente entiende por energía, o a veces también haces los disclaimers estos. No, claro, una cosa es lo que definimos sobre todo tiene que ver con el hambre física, digamos, ¿no? Así en general, pero luego tenemos que adentrarnos también en lo que serían las distintas facetas del hambre, ¿no? Pues por ejemplo, lo que tú dices, a veces lo que hay no es tanto carencia energética como carencia de algún tipo de nutriente, ¿no? Una anemia, por ejemplo. O una anemia, ¿no? Entonces, claro, pues el organismo también indica que esas carencias de tipo más cualitativo nutricional, pues hay que suplirse, ¿no? Pues si hay una anemia de hierro, pues habrá preferencia por alimentos más ricos en hierro. Si hay una hipoglucemia, pues habrá preferencia por alimentos ricos en carbohidratos de absorción, o sea, pulcares de absorción rápida, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ver con el hambre, si ya entramos más en el detalle, ¿no? Luego incluso podemos ver otras facetas como pueden ser también las manifestaciones del hambre, ¿no? El hambre mental, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto es muy común. Una vez que la persona, por ejemplo, que hace dietas o que empieza a hacer restricción alimentaria o compensaciones, si deja desatendida ese hambre física, va a llegar un momento que también el hambre física se manifiesta en forma de ¿qué? En forma de pensamientos recurrentes sobre comida, ¿no? Entonces yo no puedo dejar de pensar en comida, tengo imágenes de comida, observo todos los estímulos que tengan que ver con comida. O sea, esto está más que demostrado. Cuando hay un cerebro hambriento, ¿no? O sea, cuerpo-cerebro, ¿no? El cerebro forma parte al final del cuerpo, sí. Pues hay una hipervigilancia y una atención incrementada a todos los estímulos que tienen que ver con la comida, porque lógicamente el cerebro lo que nos quiere llevarnos es a sobrevivir, mantener un adecuado equilibrio energético, una adecuada homeostasis, y no solamente de energía, también de nutrientes, y entonces nos va a tratar de motivar, de incitar a suplir esas carencias, ¿no? Energéticas, nutricionales, de placer también, con lo cual vamos a tener como un sexto sentido para todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y esto lo vemos muchísimo en personas que están a dieta, que están a restricción o que tienen un TCA. Esto es súper común. Es que tienen una atención incrementada, por ejemplo, cuando la gente mastica, come, se acuerdan de lo que han comido, ¿no? Tienen un recuerdo muy, muy claro de lo que han comido en toda la semana, incluso en todo el mes. Observan mucho lo que comen los demás, ven fotografías de comida, ven vídeos en bucle. El fenómeno de buscar recetas en bucle, sí, que esto es algo que se da muchísimo en las personas que la manifestación del hambre es más mental, ¿no? El estar buscando constantemente, que también se ve en lo visual, porque al final si lo llevamos a la búsqueda insaciante, nunca mejor dicho, ¿no? De contenido, además muy estético, o sea, no le vale cualquier cosa, tiene que ser todo muy bonito, ¿no? Porque se está buscando, pues como hemos visto, el placer. De hecho, el hambre no solamente es un proceso fisiológico, que es como la gente lo entiende, ¿no? El estómago está vacío, hay que llenarlo, ¿no? También es un proceso psicológico, porque hay ese cambio de conducta, muchas veces se dan cambios en el estado de ánimo, y cuando hablamos de cambios de conducta puede ser esta búsqueda insaciante de contenido audiovisual de comida, ¿no? Esto es un cambio en la conducta. Claro, pensaríamos que cambio en la conducta alimentaria influye exclusivamente en si como o dejo de comer, pero realmente esto también es un cambio en la conducta alimentaria, porque una conducta alimentaria es una conducta en la que la comida forma parte de una conducta alimentaria que no está alterada, ¿no? Que es neutral con la comida, que entiende su importancia, pero tiene un equilibrio, ¿no? La comida forma parte, porque la necesitas para sobrevivir, pero no necesitas estar buscando constantemente imágenes de comida, te basta con buscar comida cuando la necesitas, cubrir tus necesidades de todo tipo, no solamente en cuanto a energía, también en cuanto a placer, etcétera, y luego, una vez comido, pues puedes seguir con tu vida, ¿no?
Claro, Entonces, claro. una alteración de la conducta alimentaria también puede pasar por síntomas como buscar imágenes de comida, ¿no? Total. Buscar imágenes de comida, observar detenidamente cómo comen los demás, ¿no? Cocinar para otros. Cocinar para otros, soñar con comida. Es que, claro, se manifiesta a lo largo del día. Es decir, cuando hay esa carencia, no energética solamente, como bien has dicho, de nutrientes y de placer, porque me estoy quitando, restringiendo, prohibiendo, limitando, ¿no? Los alimentos que realmente me gustan, me hacen sentir bien, deseo, no honro mis antojos, pues eso, el cerebro, que no desconecta ni por la noche, pues va a manifestarse en forma de todo eso, ¿no? Y eso también es manifestación de hambre. Lo que pasa es que, Arantxa, la gente tiene una idea del hambre muy reduccionista, ¿no? O sea, sobre todo no, yo tengo hambre cuando ya me están crujiendo las tripas, ¿no? Es como cuando siento ya un vacío, ¿no? Ahí has llegado ya demasiado tarde, ¿no? Ya, si utilizamos esta escala famosa del hambre y la saciedad, ¿no? Que solemos utilizar a veces en ciertos procesos para que la gente puntúe más o menos, bueno, ¿qué nivel de hambre tienes? ¿Qué nivel de saciedad, no? Pues ya estaríamos en un 1, cuando ya es un hambre casi extrema, un hambre voraz, un hambre cuando ya hay una debilidad, puede haber mareos, puede haber incluso desvanecimientos, desmayos, ¿no? Incluso también, como tú dices, se manifiesta psicológicamente, la persona está irritable, está enfadada, no se aguanta, no tiene paciencia, claro, porque todo su cuerpo le está gritando, come, come, porque claro, es que se nos olvida que el hambre mantenido en el tiempo es un estresor de primer orden. Somos mamíferos, o sea, es un estresor vital. Y que todo esto cumple una función en la supervivencia de nuestra especie. O sea, tiene mucho sentido que ante la ausencia de comida o la privación de la ingesta y que haya comida disponible cerca, pero sea limitada, por ejemplo, o que tu nivel de hambre sea muy elevado, tiene mucho sentido ponerte a la defensiva porque para tu supervivencia, y ahí pensamos de forma individual como supervivencia de la especie y no de forma colectiva, pues tendrás que pelearte contra otro que quizás está en la misma situación. Es decir, al final, algo que ya he hablado en algún otro capítulo, ¿no? Comer desencadena emociones, no comer también desencadena emociones, porque las emociones cumplen una función, que es hablarnos de nuestras necesidades cubiertas o no cubiertas. Entonces, es muy lógico que si no has cubierto tu necesidad de ingerir nutrientes, de sentir la seguridad alimentaria en ese sentido, ¿no? Que aparezcan emociones como, por ejemplo, la rabia, el enfado, que marcan el límite a la otra persona que me tiene delante y que dejo claro, esto es mío, no lo toques, etcétera. Es una cuestión de supervivencia. Claro, claro. Y esto lo podemos observar en los animales, ¿eh? O sea, yo no sé si habéis... yo os invito a observar, por ejemplo, un perro o gato, que son como animales que solemos tener bastante, ¿no? Mascotas. Y vosotros observar a un perro, por ejemplo, cuando está hambriento. ¿Qué hace? O sea, hambriento, no le quites su hueso, no le quites su comida, o sea, porque es que te va a morder y como vaya otro perro, pues también probablemente le ataque, lo que tú dices. Bueno, es que somos mamíferos, claro que sí, ¿no? Mira, hay un término, no sé si lo conoces, que viene de una combinación de dos términos en inglés, que es hungry, ¿no? Sí. De hambriento, y angry de enfadado, ¿no? Y angry de enfadado. Entonces, se fusionan esos dos términos y es HANGRI para definir este estado en el que estamos muy hambrientos, pero ya estamos enfadados del hambre que tenemos. Estamos irritados, irritables, no nos aguantamos, entonces describe ese estado en el que con tanto hambre que tenemos, pues ya estamos irritables, ¿no? Y no podemos interactuar bien con los demás hasta que no satisfacemos esa necesidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, mira, ponía el ejemplo de las mascotas, pero también os animo a que lo observéis en los niños pequeños. En los bebés humanos, bueno, los niños pequeños en general, cuando ya están muy irritables, están muy cansados, ya no tienen paciencia ninguna, ya no quieren jugar, no les sirve nada, hay tres estados. Uno es el hambre, que ya tienen mucha hambre, o bien que están muy cansados y necesitan sueño, ¿no? O bueno, algunos que no tienen control de esfínteres tienen pipí y caca, pero esto es muy común también, lo vemos muy fácil en ellos. Sin embargo, nosotros también, cuando somos adultos, ya sea porque haya un TCA o ya sea porque hay muchas creencias de la cultura de la dieta, está toda esta parte mental, ¿no? De mentalizar el hambre, y entonces es como los juicios. Es que yo no debería tener hambre ahora. Exacto.
con lo que yo he comido, como Sí, bien es que a las 2 horas, ¿no? es que aún no es hora de comer. Y es como, pero alma de cántaro, si tienes hambre, yo creo que en la hora de comer es cuando aparece el hambre. No es a las 2 de la tarde porque tu abuela te dijo una vez que se come a las 2, que es cuando llega tu abuelo de trabajar. Que esto es muy típico, ¿no? Es que no es la hora de comer. ¿Y Sí. cuándo determinamos cuándo es la hora de comer? Exacto, claro. Entonces aquí es donde también vemos mucho esa interacción, ¿no? Entre los factores mentales, psicológicos y los factores fisiológicos. Y esto en los TCA es que está muy patente, ¿no? Porque queremos controlar, ¿no? Desde la parte consciente queremos controlar constantemente mis sensaciones fisiológicas de hambre, de saciedad, porque creemos además que hay como un estado perfecto, ¿no? No, yo debería comer lo que tú dices, pues a esta hora y esta cantidad de comida y esta variedad y esta combinación. Entonces, claro, ahí hablamos de reglas alimentarias ya, ¿no? Entonces, claro, todo eso cuando el sujeto, la persona que está con estos procesos de alteración de conducta alimentaria quiere controlarlo todo tanto, pues claro, al final tiene una sensación de descontrol terrible y empieza ya el juicio, ¿no? Yo estoy haciendo mal esto, estoy comiendo demasiado, o estoy comiendo poca verdura, o estoy comiendo a deshoras, y entonces toda esta mentalización, vamos a las emociones también, genera sentimiento de culpa, genera ansiedad, genera miedo, porque muchas veces, claro, está ahí también el miedo a subir de peso, ¿no? Y es, claro, no, es que, claro, he comido fuera de la hora que me toca, entre comillas, ¿no? Sí. La hora, como decíamos antes, que no deja de ser una regla alimentaria, y entonces a la persona se le activa bueno, pues ahora voy a comer de más, voy a comer demasiado, entonces eso me va a llevar a subir de peso. Y entonces, claro, ya vamos con toda la gordofobia, ¿no? Claro. Hemos visto algunas de las conductas o cuestiones que nos pueden llevar a acabar desconectándonos del hambre. Hay algunas que no hemos tocado y que tampoco voy a entrar en profundidad porque no es nuestro campo, pero me parece importante remarcarlo, y es que otro de los motivos por los cuales podemos llegar a estar desconectados de nuestras señales de hambre también son las cuestiones farmacológicas. A veces se nos olvida que hay medicamentos que necesitamos para pues, cuando está pasando un momento muy delicado, donde realmente, pues siempre lo digo, no hace falta ponerte la vida en modo difícil. No estoy aquí tampoco haciendo, no sé si sale la palabra, apología, ¿no? Ay, es que a la gorda le gusta mucho hacer apología de cosas. No estoy haciendo apología de tomar a diestra y siniestra medicación psiquiátrica, ¿no? Pero la realidad es que pues, la ciencia tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, además de los sesgos, y que si estás pasándolo mal para poder atravesar y que puedes pues, ahondar en qué es lo que te tiene como estás, ¿no? A veces la medicación psiquiátrica puede ser una excelente opción como ayuda, ¿no? Y yo siempre hablo de que es un poco como que allana el camino, pero el camino lo tienes que seguir haciendo tú. Es decir, la medicación lo único que haces es quitarte un poquito de piedras del camino, pero el camino se hace al andar, y andar solo puedes hacer tú, ¿no? Total. Pero es cierto que hay algunas medicaciones que pueden aumentar tu apetito, y ahí entraríamos en si una de las funciones del hambre, una de las muchas que hay, ¿no? Es cubrir nuestras necesidades energéticas. Si esto aumenta mi apetito, puede que esto realmente no esté siendo así, ¿no? Que haya medicaciones que aumenten mi deseo de comer y no necesariamente haya aumentado mis necesidades energéticas al uso, ¿no? Un ejemplo muy concreto de estas medicaciones son las antipsicóticas. Normalmente las antipsicóticas suelen dar aumento del apetito. Y luego hay otro tipo de medicaciones que pueden producir lo opuesto. Tienen un efecto anorexígeno, y aquí recalco que la palabra anorexia solo significa ausencia de apetito. Cuando hablamos de anorexia nerviosa estaríamos hablando ya del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Hay medicaciones que pueden alterar esa conexión que tienes con tu cuerpo y que tu cuerpo tiene contigo, para hacerte saber cuándo ingerir o cuándo dejar de ingerir alimentos o nutrientes, ¿no? No vamos a entrar mucho más en ello porque, insisto, creo que no es el campo de ninguna de las dos, pero sí que me parece interesante dejarlo ahí para que la gente entienda que desconectarte de tus señales de hambre o de saciedad es algo extremadamente complejo, que hay infinidad de cosas que afectan, y que si nos estás escuchando y de repente te sientes muy frustrada porque piensas, hostia, no consigo conectarme, que también puedas traer la compasión a esta conversación, ¿no? Y entiendas que, bueno, es que hay muchas cosas que pueden afectar, pero también hay esperanza con respecto a esto. Por supuesto. Pero, sí, dime. No, y de hecho yo, ahora que hablas de la farmacología un poco, de cómo puede alterar, ¿no? Estos mecanismos de hambre y saciedad, o la conexión con ellos, mejor dicho,
También ocurre, por ejemplo, con otras enfermedades físicas, ¿no? Sí. En procesos de cáncer, por ejemplo, en procesos infecciosos, es súper común que haya una Patología ratito. Claro, entonces hay muchas situaciones, bueno, incluso otros trastornos, por ejemplo, mentales, psicológicos, como puede ser la depresión. En estados depresivos, por una alteración es muy habitual, tanto de reducción como de aumento, y en estados de ansiedad también, ¿no? Y en patologías neurológicas como el Alzheimer. O sea, es que hay muchísimas cosas, muchísimas circunstancias que pueden desconectarnos y no significa que nuestro cuerpo no sepa hacerlo, sino que hay, bueno, muchos factores que influyen. Pero bueno, ahora ya habiendo entrado un poco en el tema de lo que es el hambre, de cómo se puede sentir, de cómo se puede manifestar, ¿no? Me gustaría entrar en el tema del podcast, ¿no? El motivo por el cual eres tú y no otra persona con la que estamos teniendo esta conversación. Y es el hambre extrema que se puede presentar en algunos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. ¿Nos ilustras un poquito sobre esto del hambre extrema? Sí, encantada, porque además veo que hay cada vez más mitos sobre el hambre extrema. Esto siempre pasa, cuando se empieza a divulgar sobre un fenómeno, ya pasa con todo, con alimentación intuitiva, con los propios trastornos alimentarios, ya empiezan a surgir una serie de mitos que no se ajustan a la realidad. El hambre extrema realmente, como su nombre indica, no es más que un hambre excepcionalmente grande. O sea, es un hambre excepcionalmente grande, es un hambre aumentada, es un hambre muy intensa, así lo podríamos definir. Luego ya podríamos ver de dónde viene este hambre extrema, ¿vale? Es la respuesta fisiológica natural de un organismo que está en una situación de deficiencia energética, bien sea porque se ha mantenido durante mucho tiempo en un periodo de inanición, seminanición, es decir, básicamente que ha comido por debajo de sus necesidades energéticas, y luego ya veríamos de dónde viene esa situación, ¿vale? O bien esa persona ha estado durante mucho tiempo en una restricción alimentaria, en un estado mental restrictivo, de hipercontrol, ¿no? Entonces, todo esto puede llevar a situaciones de hambre extrema, ¿vale? El hambre extrema, hay que dejar claro, Arantxa, que no es un fenómeno que solamente ocurra en contextos de TCA. El hambre extrema, que también se llama técnicamente hiperfagia, ¿vale? Porque la persona tiene una necesidad de comer mucha cantidad de comida, cantidades anormalmente grandes de comida. Puede darse también en situaciones como la hemos descrito, personas con enfermedades que han perdido peso o han estado en malnutrición, como pueden ser procesos infecciosos, cánceres, quemados, personas deportistas que han estado implicadas en competiciones y entrenamientos muy duros, entonces al final se han quedado energéticamente muy deficientes, ¿no? O sea, estos son incluso también, por ejemplo, en el embarazo, no tanto como en la lactancia, en periodos de lactancia, porque hay un aumento de las necesidades energéticas y de nutrientes, ¿no? Por el hecho de crear leche, ¿no? Entonces, estas son situaciones en las que habitualmente es muy saludable que el organismo responda con ese hambre aumentada, hiperfagia o hambre extrema, ¿vale? En el contexto de TCA, ¿por qué es tan frecuente? Porque, claro, la gente viene de hacer conductas restrictivas, purgativas, compensatorias, y todo eso les hacen entrar o bien en déficits energéticos o bien en estados de restricción mental permanente, con un montón de reglas alimentarias, un montón de limitaciones, o por ejemplo en conductas purgativas en las que se va confundiendo al organismo porque no mantengo el organismo, o sea, el alimento, el suficiente tiempo en el sistema digestivo como para que se complete la digestión, y todo esto va haciendo al final que la persona pues no vaya supliendo esas necesidades energéticas y se manifieste en forma de ese hambre extrema, ¿no? Entonces, esto es un poco el hambre extrema, que ya digo que es tan sencillo como esto, pero luego lo complicamos mucho precisamente por todos los mitos y miedos que tenemos en torno al hambre. No es que, claro, si tengo tanta hambre, es que voy a comer mucho, y comer mucho, gordofobia, me va a llevar a subir de peso, ¿no? Claro, de hecho, con respecto a esto, mucha gente tiene la falsa creencia, voy a ligar esto con la alimentación intuitiva, ¿no? De que si me alimento de forma intuitiva, me voy a comer al final de determinada manera, ¿no? Voy a comer X cantidad, mi cuerpo no se va a mover, y es como, no, es que la alimentación intuitiva consiste justamente en comer lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y si tu cuerpo te está pidiendo más cantidad de una temporada, menos cantidad de otra temporada, eso es alimentación intuitiva. Cuando no le pones reglas de ni cantidad, ni frecuencia, ni siempre desayunar, ni siempre no desayunar, ¿no? O sea, la alimentación intuitiva es la autoescucha y la autorregulación.
¿qué pasa? Que seguimos percibiendo la autoescucha y la autorregulación como una forma externa y es como oxímoron, ¿no? O sea, si es si es desde dentro, no puede ser desde fuera, no puede ser encajando en esos cánones de lo que es correcto o incorrecto en cuanto a cantidad, en cuanto a tipo de alimento, etcétera, ¿sí? Allí, el otro día me llegó una captura de un foro que ni voy a nombrar, en el que pues, se dedican básicamente a criticar a gente que tiene cierta vida pública, ¿no? Y me pasaron la captura porque hablaban de mí y de Mara, de Croquetamente, diciendo que tanto que promovemos la alimentación intuitiva y que el cuerpo se equilibrará en términos de peso, pero que no paramos de engordar, ¿no? Y es como, sí, y es como, es que no has entendido nada, no has entendido nada. Por muchos motivos. Ya hemos hablado por ejemplo, de la farmacología que puede afectar, hemos hablado de la ingesta que puede afectar la farmacología. No hemos hablado de cómo la farmacología puede afectar más allá de si comes más o comes menos, o sea, si tienes más, estás más conectada con tu sensación de saciedad o de hambre. La farmacología también puede afectar el metabolismo, que son dos cosas diferentes. El metabolismo sí que se puede expresar en términos de sensación de hambre, sensación de saciedad, pero no va íntimamente ligado en el sentido de siempre que estamos hablando de metabolismo estamos hablando de ingesta o de ausencia de ingesta, porque el metabolismo es algo mucho más complejo que pasa en todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, me pareció curioso como reflejo de esa idea preconcebida de cómo hemos vuelto a meter en el cajón de la cultura de la dieta a una herramienta tan útil como la alimentación intuitiva, y cómo sigue moviendo en torno a los estándares también no debería decir solo de belleza, voy a hacer cánones también de salud, porque ojo, igual que hay cánones de belleza, hay cánones de salud, lo que se considera que es saludable, lo que entra en esos cánones, y como te salgas de esos cánones, da igual si tienes o no tienes salud, no eres saludable para otras personas. Claro, lo que pasa es que hoy en día los cánones de belleza y de salud van muy de la mano. Es decir, tú coges a un médico y coges a una persona del mundo de la moda y probablemente tengan estándares de belleza y de salud muy parecidos. Claro. Vivimos una época históricamente rara en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, al final el problema es que estamos juzgando la salud de un individuo en base a su tamaño. Pero fíjate, ligándolo con lo que has dicho, a mí esto me parece interesante porque al final el problema es que lo que la gente cree que es el equilibrio es esa imagen de cuerpo, ¿no? Es esa imagen de cuerpo normativo que no puede tener ni estar extremadamente delgado ni estar extremadamente gordo o gordo. Bueno, la gordura, claro, ahora con la gordofobia ni de coña, ¿no? Entonces, la gente asume que si la alimentación intuitiva es un método para ayudar a la gente a que tenga una buena relación con la comida, etc., pues al final, el resultado final de eso será que todos seamos, pues no sé, cuerpos normativos, delgados, ¿no? O sea, es que, literal, por ahí va el asunto también, ¿no? En esos términos por eso he puesto este ejemplo, ¿no? Por el querer homogenizar los procesos, ¿no? Estamos hablando de esa idea preconcebida de lo que es el hambre, ¿no? De cuánto deberíamos comer en comparación con este hambre extrema, ¿no? Y es como, bueno, pues que igual en el momento en el que me encuentro por mis circunstancias previas, etcétera, ahora necesito comer esta cantidad de comida. Y nos frena aceptar que esto puede ser una posibilidad porque tenemos esa idea preconcebida de que si vamos a sanar nuestra relación con la comida, esto no debería estar pasando. Cuando es bastante probable que lo más saludable para ti en este momento es que esto esté pasando, ¿no? Y lo traslado al cuerpo por este ejemplo que ponía de este foro en el que se habla de esto, ¿no? Es que igual lo más saludable para mí en este momento era justamente seguir engordando. De hecho, yo siempre lo he dicho cuando me preguntan sobre mi aceptación corporal y demás, siempre lo he dicho, a mí lo que mejor me vino para saber que yo me había aceptado fue, que en este caso fue a raíz de una medicación, seguir cogiendo peso. Ahí es cuando dije, literal, he aceptado mi cuerpo, ¿sí? O sea, ahí es cuando lo vi, ahí esto tanto en terapia psicológica como en mi caso, desde el enfoque nutricional, lo vemos mucho. Hace falta un bache, entre comillas, para darte cuenta hasta dónde ha llegado el paciente, dónde ha incluido, o sea, cómo ha integrado todas las herramientas, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el proceso es lineal, y eso ya creo que ya a estas alturas sabemos que no es lineal, pero es que hay veces que hace falta volver a los sitios que percibíamos la oscuridad antes y ver si ahora sigue siendo oscuro.
estoy muy de acuerdo con esto y de hecho yo también puedo tirar de mi experiencia porque también tiene que ver con el hambre extrema, ¿no? Yo creía que estaba completamente recuperada hasta que me vinieron periodos de hambre extrema que yo nunca había experimentado a lo largo de mi TCA y no supe adaptarme a esa ingesta tan incrementada que me pedía el cuerpo. Y entonces ahí fue cuando dije, ¿qué está pasando aquí? Claro, yo por una serie de situaciones también metabólicas me pedía comer mucho el cuerpo, era hambre extrema, de aquella yo no sabía que existía el hambre extrema, no había información de esto, solamente había información de cultura de la dieta, pero bueno, eso me llevó a mí a informarme, a educarme y fue cuando di el paso a la recuperación completa. O sea que ahí me siento muy identificada en tu caso y bueno, mira, lo enlazo ya con el hambre extrema, porque uno de los principales obstáculos que tenemos para una recuperación completa cuando cursa con hambre extrema es precisamente esto que dices tú del miedo que hay al hambre. O sea, el miedo que hay a sentir ese hambre y responderlo, porque es que la única forma de lidiar, de responder al hambre extrema es honrándola. Entonces, claro, yo siempre les digo a mis pacientes, vamos a ver, si tú has estado en un periodo, el tiempo que sea, ¿vale? Comiendo anormalmente poco, tanto en cantidad como en variedad, ¿vale? Pues es normal que después de ese periodo de restricción, de prohibición, de limitación, de carencia, el cuerpo te pida pasar por un periodo en el que comas anormalmente más para suplir eso hasta que encuentres el equilibrio. Y el equilibrio, la homeostasis, la vas a encontrar. ¿Cuándo? Y aquí sí que tenemos datos ya fehacientes, ¿no? Te quiero decir, se sabe que cuando la persona, por ejemplo, restablece el porcentaje de tejido graso óptimo para su cuerpo, generalmente estos episodios, que el hambre extrema también, no depende tanto de cada persona, pero sí que hay patrones, ¿no? Pues hay personas que, por ejemplo, es un hambre extrema que se presenta a lo largo del día durante X tiempo, ¿no? Puede ser semanas, meses. Hay personas que viene y va, que es como más errático, ¿no? Pues hay un día que tienen mucho hambre, otro menos, o sea, va variando, ¿no? Entonces, la cuestión es que la única manera de responder a eso es comiendo. Pero claro, ahí damos con el miedo, damos con el juicio. Entonces, claro, si yo me limito ahí, el problema es que las personas al final no salen de esa etapa de hambre extrema. Y ahí es cuando enlazo con atracones, porque mucha gente termina desarrollando a lo mejor atracones porque empieza ante esa hambre extrema, en lugar de honrarla, sin juicio, empieza a desarrollar otro tipo de sintomatología para compensar y evitar la ganancia de peso. ¿Me explico? Entonces, claro, yo no sé lo que es hambre extrema, me asusta mogollón, estos son atracones, esto no puede ser, y entonces empiezo a buscar otro tipo de forma de que esto no me haga subir de peso, cambiar mi forma corporal. Y entonces ahí la gente pues empieza a hacer ejercicio excesivo, purgas, tomar pastillas, lo cual inevitablemente va a acabar llevando de nuevo al hambre extrema porque todo esto genera más déficit energético. Efectivamente, y entonces te metes ahí en la rueda, ¿no? Entonces muchas personas terminan desarrollando, incluso a lo mejor a veces hay migración a trastorno por atracón porque empieza siendo un hambre extrema que no se atiende, a lo mejor vienes de periodos más restrictivos, tu organismo termina manifestando, porque antes o después va a pasar hambre extrema, tú no la atiendes, te asustas, comes, pero comes con culpa y luego empiezas con compensaciones y por eso hay migraciones también y se desarrollan, otros diagnósticos entre comillas, otras alteraciones de la conducta alimentaria, pero viene todo de que originalmente no hemos normalizado el hambre extremo, no hemos entendido que ese es un proceso fisiológico normal, que hay que pasarlo, esta persona no la culpo, no tenía herramientas, evidentemente. Y entonces esta persona termina migrando pues a otra sintomatología del TCA. De hecho, esto tiene mucho que ver también con el tipo de... Yo lo voy a dejar en términos de contenido divulgativo, pero en realidad también tiene que ver con las prácticas que se hacen muchas veces desde los centros de trastornos de la conducta alimentaria. Pero me voy a centrar en la parte de contenido porque veo muchísima gente generando contenido en la línea de, ¿no? Te estás comiendo tus emociones, cuando tengas una buena relación con la comida, comerás lo justo, y estamos lanzando mensajes de cómo debe ser incluso un proceso de recuperación, ¿no? Y los límites que tiene ese proceso de recuperación, ¿no? Le estamos poniendo pues puertas al cielo, ¿no? Y es como, bueno, es que realmente hay muchos motivos que nos han llevado a un trastorno de la conducta alimentaria, no hay uno solo, aunque podamos ver o podamos señalar que hay algunos que son como muy claros, muy detonantes, porque en la historia de vida de esa paciente o de varias pacientes se repite, etcétera. La realidad es que los trastornos de la conducta alimentaria son muy complejos y multifactoriales, y luego cada persona tiene su propio contexto. Entonces la realidad es que
el hambre extrema se puede manifestar de diferentes formas o incluso con diferentes preferencias, ¿no? Porque habrá gente que manifieste el hambre extrema que se combine también con esa necesidad de hiperpalatividad, porque parte de ese hambre extrema, parte de energética, tenía que ver con la ausencia de placer, por ejemplo, ¿no? Y se puede manifestar más en forma de hiperpalatividad, y eso se traduce en términos para que la gente nos entienda, de quizá más comida ultraprocesada, ¿no? Y otras personas se manifiesta, por ejemplo, comiendo simplemente menos comida ultraprocesada, más comida, digamos, de base, ¿no? De materia prima base, que igualmente sea altamente energética, ¿no? Que sea con una gran densidad nutricional, como puede ser comer más frutos secos, como puede ser comer más arroz, más pasta, ¿no? Más salsas caseras, etcétera. Es decir, lo que pasa es que como lanzamos, o lanzan, mejor dicho, yo esto hace mucho tiempo que no lo digo, ¿no? Se lanzan estos mensajes, ¿no? De es que en un proceso de recuperación de TCA ya no vas a sentir antojos de dulce, no vas a sentir antojos de ultraprocesados, la pasta ya no es imprescindible en tu vida, o ¿no? O en los frutos secos tantas unidades, ¿no? Es que se está generando un grave problema para que la gente pueda salir y pueda aceptar que su proceso es válido tal cual se está manifestando, en lugar de recurrir a esas prácticas comparativas. Por lo tanto, no es la persona que se siente perdida en ese punto la culpable, la responsable de ese malestar que está viviendo, sino pues los mensajes que se están lanzando. Yo me voy a quedar en las redes sociales porque es donde más lo veo, ¿no? Pero me consta que esto también pasa en apoyos psicológicos de espacios de TCA. Totalmente, es que yo también lo veo mucho y me llega mucho también por mis acompañadas, ¿no? Que juzgan su propio proceso, por ejemplo, hasta juzgan su hambre extrema en función de lo que ven, porque hay mucho contenido en redes sociales de cuentas de recuperación, ¿no? Supuestamente, que hacen retos alimentarios, que están ilustrando incluso con vídeos en Reels, en TikTok, me consta que hay muchos vídeos así, ¿no? Pues tengo hambre extrema y mirar lo que como, ¿no? Sobre todo, o sea, es lo que hacen en un día, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y entonces, claro, a mí me llegan muchas compañeras y es, Miriam, pero es que a mí no me apetece comer hamburguesas, pizzas, porque claro, también hay un contexto, estas cuentas son la mayoría americanas o, claro, de países anglosajones que tienen otro tipo de alimentación, y entonces es como, ya no lo estoy haciendo suficientemente bien. Exacto. ¿No? Porque yo no quiero comer eso, como tú decías, es que a mí me apetece comer bols de yogur con frutos secos y granola porque me encanta, pues come eso. Claro. ¿No? O sea, el problema es que, claro, parece que ya el referente, y ya de nuevo me desconecto de mí, ya vuelvo a lo de fuera, ¿no? Ya en lugar de ser auto, como tú decías, ya es desde fuera, ¿no? La norma me lo pone el otro. Entonces, el buen proceso de recuperación es el que hace fulanita y menganita, que la estoy viendo yo en la cuenta de TikTok. Y no es así. O sea, en cualquier apoyo profesional, si es un proceso de recuperación que está siendo supervisado por profesionales, que sería la situación ideal, por nutricionistas, psicólogos y demás, por un equipo multidisciplinar, pues se le tiene que ayudar a esa persona para que en ese proceso, poquito a poco, vayamos andamiando el volver hacia esa alimentación conectada. Y si ese hambre extrema se manifiesta en forma de come más hidratos de carbono con azúcares de absorción rápida, pues será eso. Pero eso yo siempre les digo a mis pacientes, es temporal, verás cómo va cambiando, pero tienes que tener paciencia. Sí, al principio, y ahí enlazamos de nuevo con el cuerpo es sabio si lo escuchamos, y probablemente si te está pidiendo ese tipo de alimentos más ultraprocesados será porque sabe que ahí puede absorber energía, y además probablemente hay unas complicaciones digestivas, claro, que le va a ser mucho más fácil digerir arroz blanco, ¿no? Que a lo mejor no sé, legumbres a tutipleni, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente en un podcast de 40 a 50 minutos no nos da para profundizar todo lo que este tema necesita y merece, ni nada de lo que podamos estar recomendando aquí va a sustituir nunca las recomendaciones individuales que la gente que nos está escuchando merece tener en su consulta con profesionales especializados, como estábamos comentando hace un momento. Pero un poco por hacer el cierre, Miriam, ¿qué mensaje de esperanza, qué recursos o herramientas de ideas por donde empezar para aquellas personas que nos están escuchando hayan decidido que quieren poder atravesar el hambre extrema, ¿no? Honrarla, como estábamos comentando, y tomar un camino en dirección a esa paz alimentaria, que la paz alimentaria, cuando hablamos de ella, hablamos más en términos sociales, ¿no? Pero aquí vengo a hablar más de la parte individual, ¿no? De la parte relacional individual. Sí, bueno, es un proceso difícil el
el aprender a honrar sin juicio, ¿no? El hambre en general, ¿eh? O sea, el hambre extrema, el hambre de determinados alimentos, ya depende un poco de la mentalidad que tenga cada uno restrictiva y sus reglas alimentarias. Entonces, mucha compasión, pero también lo que tú dices, aparte del mensaje de esperanza, vamos a dar una serie de recursos prácticos, ¿no? Que con bajo coste o prácticamente gratuitos, pues la gente le puede ayudar para orientar su proceso, ¿no? Yo invito a la gente que, por ejemplo, en nuestro blog, o sea, hay mucha gente que estamos divulgando sobre estos procesos, pero, por ejemplo, en nuestro blog tenemos un artículo muy completo sobre el hambre extrema, ¿no? Se pueden ir a nuestra web, que tú vas a dejar luego en las referencias, y ahí pueden leer, y es absolutamente gratuito. Luego hay libros donde también se informa de esto y además hay un montón de referencias. Yo aquí, por ejemplo, ya no me voy a meter en ello, seguramente que tu podcast has hablado del experimento de Minnesota clásico de los años 50. Pues aún no, pero tengo pendiente hacerlo, seguramente en el siguiente podcast. Fantástico. Entonces, claro, ahí si queréis entender también, porque entender, comprender alivia. Comprender lo que me está pasando y saber que eso es un fenómeno normal, alivia. Ojalá yo hubiera tenido esa información cuando lidiaba con el hambre extrema hace muchos años, ¿no? Y no la tuve. Y yo creía que eran simplemente atracones y atracones era falta de fuerza de voluntad y toda esta serie de mitos que tenemos. Con lo cual, yo sí creo que hay una parte educativa, psicoeducativa, bioeducativa, porque esto es biología y es psicología también, que la gente necesita entender. Entonces, hay dos libros que yo siempre recomiendo en español. Bueno, una es la guía de Tabitha Farrar, que traduje yo, Rehabilitación, Reprogramación, Recuperación, y el libro también de mi socia, Eli Custo, ¿vale? De Tengo un TCA, llegar a qué, también habla con bastante profundidad de estos temas. Entonces, ahí vais a encontrar también la ciencia, digamos, que hay detrás de estos fenómenos de hambre extrema. Y creo que esto es una pata muy importante, ¿vale? De aprender a lidiar con esto. Luego, por supuesto, si la persona se puede permitir un tratamiento formal con un profesional que trabaje desde un enfoque de no dieta, peso inclusivo y compasivo, es fundamental porque, como tú bien decías antes, es verdad que hay muchos centros de tratamiento, profesionales de tratamientos que no están bien actualizados, y esto del hambre extrema, al contrario, dan pautas que lo único que hacen es echar leña al fuego, ¿no? Es decir, venga, más restricción, o no, hambre extrema, refuerzo más el miedo al hambre, y entonces las personas nunca se les da, digamos, como las herramientas para que sean capaces de honrar su hambre, de confiar en su cuerpo, de confiar en esa sabiduría. Entonces, bueno, aquí hay que saber elegir bien el profesional, pero el profesional te debería ayudar a responder al hambre en cada momento. Se presente como se presente más aumentada, menos aumentada, pero que te dé herramientas para conectar con eso, ¿vale? Desde el punto de vista nutricional y psicológico. Luego también, las personas que no se lo puedan permitir, pues aquí tenemos que echar un poquito más de creatividad, como digo yo, echar mano de creatividad, pues en el contexto informal, es decir, padres, madres, seres queridos, parejas, ¿no? Que puedan a lo mejor leer contigo esos artículos o que tú les puedas informar y les puedes pedir ayuda. Oye, mira, ahora estoy atravesando por esta situación, tengo mucha hambre, por favor no me juzgues, poner límites, ¿no? Hablar con ellos un poco y que te faciliten eso. Rendir cuentas a alguien también ayuda mucho, ¿no? Oye, ¿cómo vas con las ingestas? ¿Come suficiente? Claro, nos tenemos que asegurar que esa persona que ayuda pues está mínimamente educada, ¿no? Pero muchas veces tenemos que tirar también del contexto inmediato. Entonces, esto también sería muy importante porque es verdad que transitar una recuperación, o en este caso estas fases o estos momentos de hambre extrema que puede haber en solitud, sola, pues, o sole, pues es bastante difícil, ¿no? Hacerlo. Y luego también es súper importante trabajar con toda la parte de reglas alimentarias, de creencias, pero ya no solamente reglas alimentarias de no puedo comer este alimento, no puedo comer más de esta cantidad tal, sino también es muy importante las creencias que tenemos sobre el hambre, ¿no? Por eso yo creo que es importante leer sobre este tema y romper esos mitos, porque es que hoy casi todos los mensajes que nos lanzan desde la cultura de la dieta es el hambre percibido como una amenaza, ¿no? O sea, el hambre es malo, el hambre es una amenaza, porque claro, ahí sí que viene toda la gordofobia, no sé cómo tú lo ves, pero es que claro, no, porque si tú satisfaces, que es el mensaje que lanzamos, ¿no? O sea, satisface el hambre, ¿no? El hambre física, el hambre mental en todas sus manifestaciones, hasta que te quedes saciada y satisfecha. Y claro, desde cultura de la dieta es el mensaje opuesto. Y es, no te fíes del hambre. Como te fíes del hambre, estás perdida porque vas a comer de más. Cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fiarme de mis reglas alimentarias, comer desde la mente y no desde el cuerpo, me lleva a desconectarme, ¿no? Totalmente. De hecho, esto de fiarse del hambre, de nuevo volvemos a poner el ejemplo de que los seres humanos somos animales y somos mamíferos. Me parece absurdo que los seres humanos seamos los únicos animales que necesitamos que nos enseñen a comer. O sea,
que necesitamos pagar para que alguien nos diga cómic tanta cantidad, tantas veces al día. O sea, me parece absurdo. Por supuesto que entiendo que hay un contexto en el que hay más comida ultraprocesada que puede estimular ciertas zonas del cerebro, que nos puede llevar a buscar más el placer, pero también vivimos en un sistema capitalista, entonces en lugar de señalar tanto la comida, ¿por qué no señalar al sistema, no? Por supuesto que entiendo que hay otros factores que influyen en nuestra capacidad de autorregularnos con la ingesta, pero la realidad es que, y en los bebés se ve mucho, ¿no? Si tú a un bebé le pones, con el tema del baby led weaning, se ha observado más, ¿no? Le pones diferentes alimentos a su alcance y le das permiso para observar en lugar de imponer, es como le das un poco de brócoli, un poco de zanahoria, le das también una chuche, no sé qué. El bebé va a jugar y va a experimentar con todo, y aunque la chuche le pueda generar mucha respuesta, también hay otras cosas que influyen, como las texturas, ¿no? Entonces, quizá la textura del brócoli le gusta más que la de la chuche, aunque la chuche le dé más dulzor, más esa espontaneidad o explosión, mejor dicho, ¿no? De ciertos neurotransmisores, ¿no? La comida es mucho más allá que el sabor, también es la textura, también, y la textura no solamente con la boca, también con las manos, ¿no? Entonces, qué absurdo, ¿no? Esto de que nos creamos los reyes del mambo, ¿no? Que estamos en la escala de la pirámide alimenticia, sin embargo somos los únicos que necesitamos que nos digan qué comer, ¿no? Confiar un poco más en este instinto que como animales que somos, compartimos con el resto. Claro, lo que pasa que en esta cultura en la que vivimos, pues cada vez nos alejamos más del cuerpo, pero en todas sus dimensiones, ¿no? O sea, queremos controlar todas las funciones básicas que la biología, yo siempre digo que es mucho más antigua que la psicología, y en igualdad siempre gana la biología, ¿no? O sea, queremos controlar el sueño, queremos controlar las veces que micciono o voy al baño, queremos controlar la digestión, queremos controlar la alimentación. Pero vamos a ver, en condiciones normales, yo no digo cuando existen patologías graves que todo eso se altera, claro, pero en condiciones normales y óptimas, todo esto tenemos sistemas de autorregulación. El problema empieza cuando empezamos a mentalizar, a racionalizar todas estas funciones orgánicas básicas, y entonces ahí es generalmente cuando la biología nos gana la batalla. Porque si yo quiero comer perfecto, entre comillas, según lo que me dice la cultura de la dieta, comer cada X horas, estos nutrientes, el plato de Harvard, no sé qué, y luego voy a la realidad, ¿no? Y voy a, no sé, a unos eventos donde solamente hay comida ultraprocesada y yo voy con mis reglas maravillosas, y claro, ¿qué pasa? Pues que ahí ya no puedo estar cómoda en esa situación, no puedo pasármelo bien, no puedo hacer mi presentación porque estoy pensando en que no puedo comer, entonces me quedo con hambre, al final llega una situación de hambre extrema. Es decir, que al final son muchos los factores que influyen en las elecciones alimentarias y que tenemos que reconectarnos con el cuerpo y confiar en esa sabiduría corporal. Yo no digo, porque en la alimentación intuitiva también esto es otro gran mito, ¿no, Arantxa? Y es que parece que solamente comemos desde los instintos, ¿no. La alimentación es un marco en el que tenemos en cuenta los instintos, pero también los pensamientos, los conocimientos que tenemos sobre nuestro cuerpo y también las emociones. Pero todo eso tiene que ser dentro de un marco que, bueno, pues que tenemos que considerar, y es verdad que en los TCA pues gana el pensamiento, ganan todas estas creencias, ¿no? Esta mentalización que hemos hecho de algo tan básico, como tú bien dices, que es al final alimentarnos, ¿no? Y comer. Por añadir un último punto con lo que habías comentado, ¿no? De ser conscientes de las reglas que tenemos e intentar deconstruirnos en ellas, en el libro de alimentación intuitiva, que luego sacaron el manual de alimentación intuitiva, aunque creo que se llama manual de dieta intuitiva porque vendía más, básicamente, porque la palabra dieta siempre vende más, pero en realidad es el workbook, por así decirlo, del libro de alimentación intuitiva. Hay varios capítulos donde te hacen preguntas de cuestionamiento acerca de lo que se trata en cada capítulo, ¿no? Hay 10 principios de la alimentación intuitiva y de algún modo lo que va haciendo es desgranarlos. Si no te has leído el libro de alimentación intuitiva, no pasa nada, entre comillas, porque en el workbook hay una introducción a ese tema, te explica un poco de qué va, y luego tienes una serie de ejercicios para que tú desarrolles y puedas reflexionar sobre el tema. Entonces es un libro que yo recomiendo bastante, el workbook de alimentación intuitiva, porque justamente hay un capítulo especial para el hambre, ¿no? El de honrar tu hambre, y también te hace preguntas al respecto, ¿sí? Pues si alguien que nos está escuchando quiere buscar, pues eso, una forma de empezar a analizar o a recopilar información que tiene en su cabeza que quizá no está siendo la mejor ayuda en este momento para el proceso en el que se encuentra, a mí el workbook me parece como una herramienta muy interesante para desgranarlo. Y ya luego con eso quizá es el momento de acudir a tu pareja, a tus familiares, ¿no? Y hacerles entender
que esto que acabas de ver te está yendo en tu contra, que te gustaría cambiar, y ahí es donde esa parte que decías, ¿no? De rendirle cuentas, muy entre comillas, a otra persona, ¿no? La otra persona tiene que ser consciente que no es rendirle cuentas en el término como hasta ahora, ¿no? De cuánto comes, dejas de comer, de limitar, sino de asegurar que la otra persona está caminando hacia donde necesita caminar. Sí, claro, o sea, el concepto de rendir cuentas quiere decir eso, no debemos explicaciones a nadie, ¿no? Sobre todo cuando somos adultos, pero sí en el sentido de mantener constante el compromiso activo de recuperación, ¿vale? Porque es verdad que, por ejemplo, si hablamos de TCA, uno de los obstáculos más importantes que tenemos es el abandono de los procesos. ¿Vale? O sea, es muy difícil mantener a largo plazo un compromiso con la recuperación porque surgen muchas dificultades, se siente peor hasta que se siente mejor, ¿no? Entonces, claro, la persona se va desmotivando por el camino porque es como, con lo mal que lo estoy pasando, estoy llena de culpa por comer, mi cuerpo está cambiando, rechazo corporal. Entonces, claro, para mantener vivo ese compromiso es verdad que a veces necesitamos un sistema alrededor, formal, informal. Claro, lo ideal es que sea un entorno seguro, un entorno de verdad de apoyo, ¿no? En el que la persona, pues por lo menos, pueda mantenerse enganchada con algo, ¿no? Porque va a tener que tirar de algo y alguien le va a tener que ayudar, digamos, ¿no? A tirar y venga, y podemos, y no estás sola, y es muy difícil hacerlo todo esto en solitario, ¿eh? Gracias, Miriam, por tu profesionalidad, por tu humanidad a la hora también de hablar de estos temas que son tan delicados y que afectan a más personas de las que nos pensamos. Gracias también por la parte personal, por compartirte también en lo personal. Me encantaría que, si te apetece, hagamos otro día otro capítulo de otra cosa, pero de verdad, gracias infinitas por esto. Claro que sí, yo encantada de repetir, me he sentido muy cómoda, se me ha pasado volando y aquí podríamos seguir hablando mucho más del hambre extrema y de, bueno, que al final el hambre extrema es simplemente un granito de todo lo que se presenta dentro de un proceso de recuperación, ¿no? Está claro. Gracias infinitas, te sabes invitada cuando quieras. Un abrazo. ¡Mua! Te recuerdo que si sientes que quieres contar con apoyo y acompañamiento o en lo nutricional o en lo psicológico, en mi página web www.aranzamunoz.com podrás encontrar toda la información sobre los servicios de mi equipo y también podrás agendar una cita gratuita de 20 minutos para conocernos, hablar de tu caso y valorar si es un buen momento para empezar a cuidar de ti de forma compasiva. Recuerda que si quieres estar al día del podcast, puedes seguirme en las redes sociales @aranzamunoz.tsd y podrás encontrar en Instagram un link para suscribirte a la newsletter. Allí cada domingo te haré saber que al día siguiente tienes nuevo episodio. Gracias por acompañarme una semana más y te espero aquí el lunes que viene para poder seguir plantando semillas.